Realmente, hermano, amén. Realmente con gozo, con alegría, que estamos en la casa del Señor unidos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos y vamos allí al capítulo 16 del libro de los Hechos. Amén. Gloria al nombre de Dios. Allí el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerdan que esto es prácticamente la continuidad del capítulo 15, allí donde se refleja todo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, donde constituyeron muchas iglesias allí en Asia, alabado sea el nombre de Dios. Después tuvieron en el concilio en Jerusalén de los apóstoles, todo allí. Les mandaron una carta, se acuerda que había una confrontación entre los judaizantes que decían que había que circuncidar a los gentiles para que sean salvos, y Pablo les contó que no, y Pedro también, y bueno, y ahí hicieron una carta que no era necesario, y con esa carta ahí ellos decidieron salir y confirmar a las iglesias, bendito sea el nombre de Dios. Y Bernabé se fue con Juan Marcos para Chipre por un lado, y Pablo salió con Simón para el otro lado, alabado sea el nombre de Dios, confirmando. Y allí en el capítulo 16, y lo comenzamos como siempre con la bendición trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice así. Capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. O sea, ¿vieron? La primera epístola, vamos a decir, la carta primera que se mandaron para todas las iglesias, que habían los ancianos y los apóstoles en Jerusalén le habían dado tanto a Bernabé como a Pablo para que la distribuyeran. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que Pablo, cuando llega aquí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, a esa ciudad, a la primera ciudad que llega, se entera de que hay un discípulo, Timoteo, un jovencito. Recién el hermano leía la carta pastoral de Timoteo. Timoteo después, como vamos a ver más adelante, Dios mediante, pasa a ser, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, el pastor de Éfeso, la iglesia que se levanta en Éfeso, hermanos, donde una idolatría tremenda, un jovencito. Por eso lo que leía el hermano, tantas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, alabado sea el nombre de Dios, que inclusive son usados en este tiempo para nosotros, amén. Y allí dice que Pablo conoce a Timoteo. ¿Y qué es lo que siente Pablo de Timoteo, un jovencito allí que había? Que era de buen testimonio, hermano. ¿Y qué quiere decir cuando un creyente es de buen testimonio? Hermanos, que se comporta bien, que no se involucra en cosas malas. Un buen testimonio, hermanos, cuando tiene consejos sanos, cuando tiene una mano extendida, alabado sea el nombre de Dios. O sea, acuérdense y recordemos, hermanos, que ellos no tenían el Nuevo Testamento, o sea, no tenían los evangelios ni las cartas de Pablo todavía. Ellos no conocían nada más que la palabra, y ahora esta primera epístola que los ancianos y los apóstoles de Jerusalén le habían mandado para allí. Pero sin embargo, este muchacho dice que tenía buen testimonio, era un creyente con buen testimonio. ¿Cuántas veces, hermanos, se puede decir de cada uno de nosotros, de la iglesia en general, que se tiene buen testimonio? Que, hermanos, no, como decía el pastor, no me encontraron allí fumando con uno, no tengo olor a cigarro porque cuando reparto se me pega. Pero, hermanos, buen testimonio, que no nos encuentran mal parados en ningún momento, que la presencia de Dios está en nuestras vidas y siempre estamos testificando como para buen testimonio. Porque cuando entremos en la epístola vamos a ver una cantidad de cosas, que no andamos en gritería, no andamos involucrados en negocios deshonestos, no andamos. Pero hermanos, dicen que este muchacho tenía buen testimonio,
y era hijo de una mujer judía creyente, casada con un griego. O sea, hermanos, algo que acá no era bueno en aquellos tiempos. Casada con un gentil. Yo me imagino que era conocida de todos allí, porque decían, no, allí está fulana que es casada con un gentil. Imagínense que ella, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, la madre de Timoteo, venía de una descendencia del pacto con Abraham, de la ley mosaica, alabado sea el nombre de Dios. Y el otro, hermano, ella venía todo en esa línea, alabado sea el nombre de Dios. Y el esposo griego, hermano, que no dice acá si era convertido o no, pero no lo dice, alabado sea el nombre de Dios, no venía de ese pacto de Dios. No era parte del pueblo que tenía un pacto, alabado sea con Dios, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, me imagino que eso traería consecuencias de todo. No, si allí vive fulana tal que es la casada con el griego, hermano, porque había algo que no coordinaba con la palabra de Dios. Ella tenía que haberse casado con un judío, o de lo contrario, este griego tendría que haber entrado, alabado sea el nombre de Dios, para dar testimonio. De hecho, Pablo ve el buen testimonio de este muchacho y dice, yo lo voy a instruirlo. O sea, siente de parte de Dios llevarlo con él, instruirlo. Pero fíjese lo que pasa acá. Dice que Pablo lo aparta, este muchacho que era descendiente de una judía, no era circuncidado. No había sido circuncidado. Entonces dice que Pablo lo aparta y le hace la circuncisión. Ya el muchacho grande, dice, la palabra dice que había que hacerlo a los 8 días, pero se ve que la mujer en determinado momento eso no lo cumplió. Entonces Pablo acá parece algo contradictorio, porque él llevaba una carta que se había hecho en el concilio, allí los hermanos de Jerusalén y los ancianos, que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser salvos. O sea que este creyente Timoteo, la salvación de él no tenía peligro de nada. Porque la salvación, hermanos, es por la fe, por creer en Jesucristo. Y como dice allí en Romanos 10, que hay que confesar y creer con el corazón, alabado sea el nombre de Dios. Y este muchacho era de buen testimonio, la salvación la tenía ganada. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Le hace la circuncisión, ¿por qué? Para que no fuera obstáculo. Él lo quería preparar para predicar y que no fuera un obstáculo cuando viniesen los judaizantes. Sino, pero ¿cómo? Timoteo, descendiente del pacto, descendiente de una mujer judía y es incircunciso. Entonces, solo por eso, no porque peligrara la salvación de Timoteo, sino para darle las herramientas y la capacidad de no ser señalado a Timoteo cuando se entrase con los judíos a predicar, que no tuviese ningún inconveniente de predicar la palabra de salvación. No, yo estoy en todas las normas y las reglas del pacto de Abraham y la ley mosaica, pero soy creyente y predico a Jesucristo como el Salvador. Entonces, para que no tuviese, alabado sea el nombre de Dios, ningún inconveniente, es que Pablo hace esto. Parece contradictorio porque iba llevando cartas de que los gentiles no, pero lo que pasa es que él era hijo de una judía, y para que no tuviese problemas, que el padre era griego, o sea, era un gentil. Alabado sea el nombre de Dios. Y allí dice la palabra, y al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas que había y confirmaban todas las iglesias. Pero el verso anterior que lo quería leer, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Entiendes? Para que él pudiese entrar, que no tuviese inconveniente predicar, alabado sea el nombre de Dios. Así que se lo llevó y salió, porque acá dice que Pablo salió con Silas, pero siempre iba otro grupito, o sea, no iba solo Pablo y Silas, iba un grupito siempre, cada vez que salían a evangelizar, hay otros hermanos. Tal vez Lucas también estaba ahí, que es el que escribe todo, alabado sea el nombre de Dios, tal vez los estaba acompañado en ese momento, bendito sea el nombre, que el que sabe al detalle, que escribe todo. Y allí dice que iban entregando, o sea, porque Pablo quería ver cómo estaban los hermanos, cómo estaban aquellas iglesias que ellos habían levantado con Bernabé y habían puesto ancianos y habían puesto pastores, o sea, discípulos al frente de la iglesia. Quería ver cómo estaban y a su vez iban entregando esta carta, esta primera epístola, y confirmando las iglesias, porque aparentemente
no dice otra cosa, dice que llegaban y las confirmaban, que dice que las iglesias estaban avanzando e iban creciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Acá hay un pasaje hermoso y de mucha enseñanza. Para que usted entienda, antes que yo lo lea, acá dice que la visión del varón macedonio. Imagínense, Pablo fue a Asia a predicar. Y para que usted tenga una idea, lástima que no tenemos acá para poner un mapa, pero imagínense que Pablo en el primer viaje, comparándolo con Uruguay, pero solo para que darle entendimiento, predicó, por ejemplo, en Ciudad de Plata, Playa Pascual, en la Barra Santa Lucía, llegó hasta Colonia, San José, predicó todo eso y después se volvió. Ahora Pablo, alabado sea el nombre de Dios, quería ir a Rivera. Ahora Pablo quería ir a Artigas, para aquellos lados. Para que usted tenga una idea, alabado sea el nombre de Dios, que después que había confirmado otra vez que pasó por Ciudad de Plata, la Barra Santa Lucía, Playa Pascual, todo eso, ahora él se quería ir más lejos, en Asia, ¿no? O sea, quería atravesar Asia y ir hacia el otro lado. Y miren lo que dice la palabra, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia también. O sea, imagínense, primero quiso ir a Rivera, el Espíritu Santo le dijo que no. Quiso ir a Artigas y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es una ciudad, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, en la ribera del mar Egeo, que después ellos van a pasar a Macedonia. Pero le digo para más o menos identificarlo, Macedonia, creo que hoy es Bulgaria, alabado sea el nombre de Dios, esa parte de Macedonia ahora es Bulgaria. Pero dice, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que ahí esto es lo importante, lo que yo quiero hacer un paréntesis, detener un poco para hablar de esto, alabado sea el nombre de Dios. Dice que el Espíritu Santo no le permitió ir. Y él dijo, bueno, el Espíritu Santo no me permite ir y ir acá. Y el Espíritu dijo, no, ahí no es que, no quiero que prediquen ahí en Asia. Hermanos, la sensibilidad de Pablo al Espíritu Santo. Qué importante es que la iglesia, hermanos, de hoy en día, tenga sensibilidad con el Espíritu Santo. Si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, podemos estar 6 meses, 1 año o más tal vez. Pero yo voy a tocar algunos puntos nomás, porque el Señor me ha inquietado, o sea, el nombre de Dios, que yo hable en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Que hable del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. No es que el Señor no quería que la palabra llegara hacia aquel lugar, sino que Dios le había encomendado a Pablo y lo iba a guiar a un lugar donde estaba preparado para que Pablo predicase. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Es que a veces nosotros somos cristianos y queremos salir alocadamente y predicar por aquí y por allá, y hermanos, y no tiene nuestra predicación el efecto que Dios quiere que tenga, porque no andamos en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que ser sensible al Espíritu Santo. Yo tuve oportunidad, hermanos, de ir a predicar a las cárceles. Y prediqué, y había hermanos que tenían el llamado y predicaban, y muchas veces los acompañé y prediqué allí, alabado sea el nombre de Dios. Pero no era mi llamado. Pero sí apoyé en algún momento. Pero había una hermana allí que estaba siempre. Hay hermanos y hermanas que tienen un llamado, hermanos, y van a los hospitales y tienen la gracia, porque Dios le da la gracia a través del Espíritu Santo de predicarles a los enfermos. Capaz que me llevan a mí, hermanos, que Dios no me llamó a eso, y no tiene el efecto que Dios quiere hacer sobre aquellos que están enfermos en los hospitales. Por eso, hermanos, hay que ser sensibles al Espíritu Santo, para que Dios nos guíe, para que nosotros entendamos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, tenemos que entender esto, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Jesucristo le dijo a los apóstoles, vayan y esperen en Jerusalén, sí, capítulo 1.
Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en el resto del mundo. O sea, que hay un poder espiritual que actúa en nosotros para hacer la obra de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos siervos de Dios. Y hermanos, y al ser siervos de Dios, ¿qué tenemos que entender? Que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si yo digo tengo que hacer la voluntad de Dios, no tengo que hacer mi voluntad. Tengo que ser sumiso a la voluntad de Dios. Es que a veces, hermanos, oramos mal o interpretamos mal las cosas. Decimos, yo tengo fe que Dios lo puede hacer. Y el diablo se pone re contento cuando siente algo así. Claro que Dios lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que orar y decir, yo tengo fe que Dios lo puede hacer y lo va a hacer a través mío. ¿Me entiende? Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Porque si no, yo sé que Dios lo puede hacer, pero Dios lo quiere hacer a través de su vida, a través de mi vida. Y para eso tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Pablo no era un súper espiritual. Pablo no era un superhombre. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo era un hombre con necesidades como usted y como yo. Un hombre que persiguió la iglesia, pero en el momento que tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida mudó 180 grados. Cambió su vida y se puso a disposición del Señor. Lo que sí podemos reconocer es que Pablo fue muy especial, él nunca se casó, fue un hombre que se mantuvo soltero para cumplir con el ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. Es la única diferencia, pero después tenía todas las necesidades que tiene usted, que tengo yo. Pero la diferencia de Pablo era que era sensible al Espíritu Santo. Que procuraba escuchar la voz del Espíritu y acatarla. No, que ahora que estoy convertido me voy a parar en la esquina y a empezar a gritar. Pero hermano, puede hacerlo y algunos escucharán y otros no. Pero si no me envía a Dios, no va a tener el efecto y la obra que Dios quiere hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba escuchando el testimonio de un pastor muy reconocido el otro día, mirando, y contaba, hermanos, yo no lo conocí ni leí ningún libro de él, alabado sea el nombre de Dios, pero un pastor evangelista en los años 50, dice que donde él predicaba, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, llenaba los estadios. No recuerdo el nombre ahora, tal vez algunos no recuerden, pero fue a Cuba, hermanos. En los años 50 fue a Cuba y dice que allí se juntaban entre 40 y 60.000 personas para escuchar la palabra de Dios. Fue uno de los que llevó el avivamiento a Puerto Rico. Hermanos, un hombre que, alabado sea el nombre de Dios, Dios lo usaba tremendamente, tenía un respaldo de parte de Dios, hermanos, predicaba la palabra y Dios hacía milagros y había señales, hermanos, y la gente se convertía. Y dice que este pastor había leído libros de él y lo admiraba por todo lo que Dios había hecho con su persona. Y un día está en un aeropuerto, sentado allí esperando para hacer la combinación aérea, alabado sea el nombre de Dios, y está sentado, sí, lo ve venir, el hombre ya anciano, con 80 años, se compara todo, lo reconoce allí y sale corriendo. Y lo abraza y le dice, quiero que me des lo que está en ti. Quiero recibir algo de lo que tú tienes. Y dice que este varón de Dios, hermano, lo miró y dice, yo que te voy a dar lo que ya tú tienes. Yo no te puedo dar lo que tú ya tú tienes. Sale al mundo y exprésate. Hermano, le estaba hablando del Espíritu Santo. El pastor le decía, yo hice todo lo que hice porque el Espíritu Santo me guió y me respaldó. Pero el Espíritu Santo ya está en ti. Alabado sea el nombre de Dios. Pues úsalo. Fortalece. Alabado sea el nombre de Dios. Porque, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra? Porque vamos a ver más adelante. Que a veces nosotros no entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros.
Y cuando hablamos que el Espíritu Santo está en nosotros, estamos diciendo que, hermanos, como dijo el Señor, cuando recibáis el Espíritu Santo, recibirás poder. Dice que cuando recibieron el bautismo y el poder del Espíritu Santo, Pedro fue al templo a orar y había un paralítico de años allí. Y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? El poder del Espíritu Santo que mora en mí. Levántate y anda. Es que a veces, hermanos, no entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice Pablo, cuando escribe las cartas, dice, vosotros sois templo de Dios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, que cuando aceptamos al Señor, alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, el Señor nos limpia con su sangre, santifica, y nos da el Espíritu Santo, que dice que es el que nos va a recordar todas las cosas, el que nos va a enseñar todas las cosas, el que nos va a guiar. Cuando no tengamos palabra para decir, el Espíritu Santo nos va a dar palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Miren lo que dice en Efesios 1, 13 y 14. Y el hermano lo puso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es la arras, hermano? Alabado sea el nombre de Dios. La arras, hermano, cuando estamos hablando, es el compromiso, el sello. Cuando usted se casa, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, se casa, vio que el varón le da el anillo a la dama y la dama le da al varón y dice, ¿qué me das como compromiso para sellar este matrimonio? Y dice, yo te doy esto, y le da el anillo. Bueno, hermanos, dice que el Espíritu Santo son las arras del compromiso de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Lo voy a leer ahí, hermano. Dice que son las arras de nuestra herencia. O sea, el compromiso de Dios, el sello que Dios nos ha dado hasta que seamos redimidos, hasta que seamos elevados por el Señor. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios en nuestra vida. Y está, hermano, lo dice la palabra de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, hermano, tenemos el Señor también en nuestro corazón. Tenemos todo. Dice allí, en 1 Juan 5, 7, dice, está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Si yo tengo el Espíritu Santo, hermano, el Señor está conmigo y el Padre me está guiando. Lo dijo el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, si el Padre y yo somos uno. Y nosotros decimos, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Yo no estoy trayendo, hermanos, una doctrina nueva. Lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Es que a veces nosotros no leemos o no queremos entender lo que Dios quiere. Hermanos, Dios no quiere una iglesia, hermanos, debilitada, zarandeada por el enemigo. Dios dice que ha puesto las puertas del infierno delante de la iglesia, porque quiere una iglesia poderosa. Y cuando habla de una iglesia poderosa, quiere hombres, varones, mujeres llenos del Espíritu Santo, que sepan lo que están dentro de él, lo que estén dentro de ella. Pero hermanos, tenemos que usar eso que el Señor nos da, que es el Espíritu Santo. El pastor hablaba también, decía que hay que ser sensible al Espíritu Santo para entender. Y Pablo era sensible, hermano. Nosotros tenemos que ser sensibles. Y para ser sensibles, hermano, no vamos a extenderlo mucho, pero para que usted entienda, para ser sensible al Espíritu Santo, hermano, y darle cabida para que obre en nosotros, hermano, porque a veces lo tenemos encerrado. Hermano. Yo sé que Dios puede, como decía la hermana, yo escuchaba el testimonio de la hermana recién, dice, yo oro y le pongo la manito sobre sus ojos. Es que eso hay que hacer. Yo sé que Dios lo puede sanar, pero yo sé que Dios lo puede sanar a través de mi persona, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Entonces yo voy a orar y le voy a poner mano, creyendo que Dios lo puede hacer. Y ahí es cuando el enemigo tiembla. Dios quiere una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que se movía sobre las aguas cuando Dios hizo, aquí en Génesis 1, cuando dice que en el principio, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Es el mismo Espíritu Santo que guiaba a Elías, hermano, para que descendiera fuego y descendía fuego. El mismo Espíritu Santo dijo, no, vamos a cerrar los cielos para que nos llueva, y lo vio. El mismo Espíritu que operaba en David. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo Espíritu que estaba con los apóstoles, hermanos, con Pedro, con Juan, con Pablo, es el Espíritu que tenemos nosotros, que tiene que obrar y operar en nosotros y hacer de nosotros una iglesia llena del Espíritu y con poder para hacer la obra de Dios. Para que el Señor nos guíe, hermanos. Pero tenemos que leer la palabra y entender la palabra. Tenemos que tener fe que Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer a través de nosotros. Dios levanta una iglesia, hermano, porque quiere obrar a través de su iglesia. Si no, ¿para qué va a levantar una iglesia si Dios hace de allá de lejos, tiende una mano y hace? Como en el Apocalipsis, cuando venga la ira de Dios, eso va a ser diferente. Pero ahora Dios quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero también creo que tú lo vas a hacer a través de mi persona. Porque el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu de poder. ¿Me entiende, hermano? No debemos ignorar eso. Ay, que yo no puedo. Mire, a veces hasta oramos y oramos mal, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo he escuchado por ahí, alabado sea el nombre de Dios. Mucha gente dice, Señor, yo no soy digno. Hay oraciones que hermanos y hermanas dicen, yo no soy digno. Y yo un día me puse a analizar, porque a veces yo escucho las oraciones, hermanos, y analizo. ¿Cómo que no soy digno? Si no soy digno de estar en la presencia de Dios cuando venga el Señor, me quedo. Jesucristo me hizo digno. Yo no era digno antes de conocer y aceptar a Jesucristo como un Salvador. Pero ahora yo soy digno y no vamos a hablar de la dignidad, porque acá Pablo después de una epístola habla de una cantidad de cosas que somos dignos, que Dios nos hizo dignos, que Jesucristo es lo. Hermano, es que a veces no leemos la palabra, hermano, y el enemigo nos zarandea. El enemigo nos mueve de un lado para el otro. Y tenemos que leer la palabra, hermano, para pasar el nombre de Dios. Fortalecernos en la palabra y que esa palabra a través del Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nosotros podamos ejercer esa autoridad y poder que nos ha dado. No, ¿y quién sos vos? ¿Qué título tenés? El título de ser hijo de Dios, coheredero juntamente con Jesucristo. Ese es el título que tengo. No, yo soy hijo de Dios y Dios a través de su Espíritu me ha dado la autoridad y me ha sellado, como decíamos ahí, las armas del Espíritu Santo desde el momento que acepté al Señor como mi Salvador. El sello que me dio hasta que venga el arrebatamiento, hasta que me vaya con Él, alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo, hermano, no era diferente a usted, no era diferente a nosotros, simplemente que tenía sensibilidad con el Espíritu. Porque si soy yo, capaz que no tengo la sensibilidad de Padre y me dice, yo voy a Rivera a predicar, y el Espíritu me dice, no vale, y voy igual. Y voy igual, y capaz que predico, y capaz que se convierte en 2 o 3. Pero si yo voy en la voluntad de Dios, al lugar que Dios me envía, no se van a convertir 2 o 3, se van a convertir cientos. Porque es la voluntad de Dios. Y es hermoso poder y andar en la perfecta voluntad de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Sepa que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. Usted es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí. Y es el que trae alegría, es el que trae gozo, el que se entristece a veces. Pero no vamos a hablar más del Espíritu Santo porque podríamos hablar hasta largo, hermano. Pero simplemente que quede claro esto, que el Espíritu Santo mora en su vida. Y es el que le da la autoridad y el poder. Todas las señales que Pablo hizo y los milagros que Pablo hizo, no lo hizo Pablo, Pablo no tenía nada. ¿Qué era lo que tenía Pablo? El Espíritu Santo que moraba en él. Y a través de ese poder del Espíritu Santo que habían señales y que habían milagros, alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo, sensible al Espíritu Santo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, el Espíritu dijo, no vayas por ahí, no fue. Fue para otro lado, ahí tampoco. Y se fue para Troas. Y cuando estaba en Troas, hermanos, allí en esa ciudad, allí sobre la ribera del mar Egeo, bendito sea el nombre de Dios, dice, y pasando junto a mí se descendió a Troas, verso 8, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba
en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. O sea, se dio cuenta, hermanos, que no tenía que ir a Asia, ya hacia el norte de Asia, sino que tenía que pasar a Macedonia, que el Espíritu le dice que de noche, no dice sueño, dice una visión. Y enseguida que recibió la visión, hermano, se enteró y pasó a Macedonia. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y alabamos a Jehová, maravilloso Dios. Dice: encarcelados en Filipo, alabados a Dios, zarpando pues de Troas, o sea, cruzaron el mar Egeo allí, hasta Macedonia, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Filipos, tal vez una ciudad romana, hermano, una de las principales de Macedonia. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, estuvieron allí en Filipos algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto es relativo, hermano. Dice que saliendo junto al río a hacer la oración, alabado sea el nombre de Dios, nos tiene que recordar, ellos están acá en Filipos, alabado sea el nombre de Dios, y era toda una tierra pagana, de idolatría, alabado sea el nombre de Dios, mucha idolatría. Y eso como vamos a ver después en las pistas y todo eso, pero eso nos recuerda, dice que ellos salieron al momento de la oración junto al río. Daniel, hermanos, capítulo 8, dice que cuando salía a orar, salía junto al río, que estaban allí, alabado sea el nombre de Dios. En Babilonia estaban allí todos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Dice que para orar y tranquilo salía junto al río, y allí dice que se ponía a orar y venían las visiones de Dios y venía la palabra de Dios. Ezequiel de la misma manera. Dice que ellos estando en Babilonia también, junto al río Quebar, dice que allí Ezequiel iba allí a orar, y allí Dios le mostró las visiones, lo elevó en el espíritu. Ya era una costumbre hebrea, judía, alabado sea el nombre de Dios, de acercarse, hermanos, apartarse de la idolatría de toda la sociedad, apartarse al río donde estaba el río, el mar, alabado sea el nombre de Dios, donde se ponían a orar y Dios se mostraba a ellos, alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo hizo con esa costumbre, pues allí dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había un grupo de mujeres aquí, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, qué importante. Pablo estaba predicando allí en el río, estaba un grupo de mujeres. Y había algunas mujeres que escuchaban nomás, pero había una que había puesto el corazón en las palabras de Pablo. No ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras las otras solo le entraba por un lado y le salía por el otro, allí estaba Lidia, alabado sea una vendedora de púrpura que aparentemente estaba bien, alabado sea el nombre de Dios. Estaba con el corazón dispuesto a enterarse más y agrandar su creencia en el Señor, alabado sea el nombre de Dios. Esto me recuerda, hermanos, cuando Jesús en los evangelios dice que está reunido allí, usted lo conoce este pasaje, está reunido con una cantidad de gente que no entraba más nadie por la puerta, y le traen un enfermo por el techo. Dice la palabra, hermanos, si usted leí ese pasaje, dice que el poder de Dios estaba para sanar en ese momento. El poder de Dios estaba para sanar. Y estaba lleno, que no podían entrar por la puerta. Y ninguno de los que estaban ahí fue sanado. Fue sanado aquel que entraron por el techo. Es que a veces, hermanos, cuando venimos los domingos, cuando venimos en cualquier punto, hermano, y el pastor predica y corre la palabra, hermano, y nosotros estamos pensando, ¿y cuándo va a terminar? Así nos vamos. No, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos da para escuchar sus palabras y atesorarlas en nuestro corazón, para que no caiga ninguna palabra a tierra,
sino que la atesoremos y la pongamos por obra para andar y hacer conforme lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, para instruirnos en la palabra de Dios, para llenarnos de su conocimiento, para que el Espíritu Santo nos pueda recordar las cosas y hacer lo que tiene que hacer con nuestras vidas. ¿Me entiendes? Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí estaban todas las mujeres. Pablo había orado y Pablo predicaba y solo Lidia, alabado sea el nombre de Dios, puso atención. ¿Y qué atención que puso Lidia, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. O sea, hermano, acá hay un lazo de tiempo, hermanos, porque Lidia no solo escuchaba la palabra, sino que se la había predicado a toda su familia. No dice cuántos son, pero dice que cuando hubo sido bautizada ella y su familia, que después que escuchó la palabra de Pablo, en algún momento dijo: Pablo, necesito ser bautizada entonces. Y se bautizó ella y la familia. Y después que se bautizó ella y la familia, hermanos, le dijeron: si ustedes creen que soy digna del Señor, alabado sea el nombre, vengan y quédense en mi casa. No anden más en hoteles, no anden más en carpas, no anden por ahí, vengan y quédense en mi casa. Les voy a todo el tiempo que ustedes quieran y que Dios les tenga aquí para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea, y los obligó, dice, alabado sea el nombre de Dios, los atendió, alabado sea el nombre de Dios. Ya Jesús, cuando mandó a sus 70, le había dicho: si ustedes vayan y si a algunas casas le abren las puertas, posen en esa casa, pero no anden de casa en casa, quédense en esa donde le abrieron las puertas y quédense allí. Y acá Pablo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, y se queda allí en la casa de Lidia. Aconteció que y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Esta muchacha, una adolescente, dice que era chica, que daba tal vez una esclava de alguien ahí, que daba mucha ganancia por las adivinanzas. Vaya a saber si mucha gente venía: ¿querés saber algo de tu futuro? Bueno, pagarle tanto, y la tenían allí. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que cuando iban camino a la oración y donde iban a orar, y Pablo después predicaba y exponía el evangelio, la voz siempre se le aparecía a ella. Cada vez que iba para el río, el río aparecía ella. Aquí salía gritando, aquí los siervos de Dios que traen salvación. Y hermanos, y perturbaba todo. Imagínense el pastor predicando el domingo y usted se para ahí, y empieza a interrumpir acá, y lo saca del hilo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y en vez del pueblo todo que estamos ahí esperando para recibir la palabra, hermanos, nos confundimos una cosa a otra. Y esta muchacha hacía eso, y no decía palabras malas. Porque si usted analiza, dice: estos son los cielos. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra? Que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y estaba para perturbar, hermano. Hasta que llegó un momento que Pablo no aguantó más y la reprendió y echó fuera el demonio. Como vamos a leer ahora, hermano. Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermano, reconoció que no era de Dios. Eso estaba para perturbar y distraer. Hermano, por eso hay que ser sensible al Espíritu Santo. El que abre nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual y nuestro entendimiento, hermano, para discernir los espíritus. Que hay algo que tiene que tener la iglesia en estos tiempos: discernimiento de espíritu, alabado el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y no hemos hablado, yo digo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y después en Corintios vamos a ver cuando lleguemos allí que dice que hay dones espirituales para la iglesia. Uno de profecía, otro de milagro, otro de fe, alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el Espíritu es el mismo. Porque el Espíritu que mora en usted y que mora en mí es el mismo Espíritu. Pero hay una tarea diferente en cada uno de nosotros. El Señor nos llama a hacer algo diferente. Hermano, a mí me encantaría cantar, pero el Señor no me llama. Yo desafío a estar tocando el timbre. ¿Me entiendes? Pero es que así, lo digo para que quede claro.
Hay una tarea. Usted no se crea que no tiene tarea en la obra del Señor. Tiene una tarea. Y hay una tarea designada aparte de Dios para cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo la va a traer a luz en un momento y nos vamos a tener que mover en eso. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Te alabamos, Jehová. Y hay autoridad y poder, hermanos. Hay poder para sanar. Hay poder para exponer el Evangelio. Y hay poder para reprender a los demonios, hermanos. Alabamos el nombre de Dios. Y Pablo, hermanos, alabamos el nombre de Dios y dio vuelta así como dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, cada vez que iba a orar. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, reprendió el espíritu inmundo, hermano. Y fue liberada. La muchacha fue libre. Esta adolescente fue libre ya. El espíritu inmundo que operaba en ella trayendo adivinación y la hacía esclava de aquellos que ganaban dinero con ella, hermano, fue libre. Porque esa es la autoridad del Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, para ser libres a las personas a través de Jesucristo. No es que nosotros tengamos nada, nosotros no tenemos poder, el poder es de Dios que obra en nosotros. Vuelvo a reiterar eso. Y nos tiene que quedar claro, hermano, hay poder en nuestras vidas de parte de Dios. No es nuestra capacidad humana, no es nuestro intelecto, no es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo el que da el poder para hacer estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y esto, hermano, vamos a ver, si bien la muchacha fue libre, hermano, los dueños de ella, hermano, vieron que ya no tenía, a ver, venía a adivinarle a que le iba a ver, no había más, el espíritu, el hermano lo había ver, él se había ido al fondo del mar, allá de dónde se fue. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: pero viendo sus amos, verso 19, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No había ningún alboroto, eso era comprar al río y predicaba la palabra, hermano. Pero siempre tergiversando el Evangelio, siempre dando para atrás al Evangelio, hermano, para usar el nombre de Dios. Cuando usted va a predicar, no vengas acá a hacer esto, ¿no? ¿Entiendes? Y dice: y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. O sea, y somos romanos, esto nos viene a enseñar las enseñanzas judías. Acá nosotros no queremos saber nada de eso, mentira. Estaban porque habían perdido dinero, hermanos, vamos a ver el nombre de Dios. Eso como el Gadareno, hermano. Cuando el Señor se presentó allí en la tierra de Gadareno, apareció Gadareno, dice que los demonios, hermano, dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué has venido a hacer acá? No es el tiempo aún. Y el Señor dice: ¿quién sos? Somos una legión. Y hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y el Señor lo reprendió y nos mandó un acto de cerdos allí, una cantidad de cerdos que había en la carrera. Y los cerdos, hermanos, endemoniados salieron corriendo, se arrancaron y murieron todos los cerdos. Y después no querían que Jesús entrara allí en la ciudad de Gadareno. ¿Por qué? Porque habían perdido su ganancia, pues habían ido con los cerdos. Estaban pensando más en el dinero, hermanos, que alabado sea el nombre de Dios. Que el Señor viniese y trajese libertad a aquel nombre. Amén. Gloria al nombre de Dios. Hermanos, lo importante, vamos a parar por acá, porque si no nos vamos a ir muy tarde y lo vamos a repasar el próximo jueves y terminamos el capítulo 16, porque después Pablo es encarcelado y ahí hay una cantidad de enseñanzas ahí también. Pero lo importante, hermanos, y la administración que yo sentía de parte de Dios que me ministró, es que, hermanos, algo que usted sabe, pero a veces tenemos que recordarlo, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el que nos da poder para enfrentar todas las cosas. Y Dios lo va a hacer, pero Dios lo quiere hacer a través de nosotros. Yo creo que Dios va a hacer determinada cosa. Sí, pero creo también que esa determinada cosa Dios la va a hacer a través de mi vida. Porque somos colaboradores de Dios. Somos siervos de Dios. Para hacer la perfecta voluntad de Dios. Dios lo puede hacer, pero Dios lo quiere hacer a través de varones y de damas y de jóvenes y de adultos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Yo sé que Dios lo va a hacer a través de la pastora. Yo sé que Dios lo va a hacer a través del pastor.
Y si Dios te dice, yo no quiero ser a través tuyo, yo quiero que lo hagas tú. Entonces, hermanos, no vamos a encerrar el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a darle la comodidad necesaria, porque somos templo del Espíritu Santo, que Él tenga la comodidad necesaria dentro de nosotros. Vamos a instruirnos en la palabra, vamos a sacar tiempo para leer la palabra de Dios, vamos a sacar tiempo para orar y vamos a sacar tiempo para ejercer nuestra fe en que el Espíritu Santo, la tercera persona, hermanos, de la Trinidad Divina, está en nosotros. Y si dice que los tres son uno, yo creo que están los tres en mí. ¿Me entiendes? Y tenemos que, porque Dios quiere, hermanos, una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiréis poder, hermanos. Y cuando vino el poder, hermanos, vino aquel avivamiento y los gentiles se convertían y los que no eran gentiles también. Alabado sea el nombre de Dios. Y habían maravillas y habían señales y habían milagros. ¿Por qué nosotros ahora vamos a frenar el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué vamos a frenar la obra de Dios que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas? Vamos a liberar todo eso, hermano, y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y vamos a detenernos acá y retomamos Dios mediante el jueves que viene y vemos allí cuando está celado Pablo. ¿Amén? El hermano pastor. Amén. Gracias. En el nombre de Dios.